Sí, Y sí, te va a hacer es llorar si claro, no, y si no lo sí, estudias. y sí. el primer tema de Don Sixto que ha sido grabado por alguien. En ese Mira. caso, los hermanos Simón. Claro. Y después, los gauchos de Güemes. Y después a seguir. Después a seguir. Tiene muchísimas Seguir. versiones. Sí. Bueno, cuénteme un poquito, el alero quicho santiagueño está cumpliendo 50 años de vida institucional. Así es, el primer domingo de octubre, 5 de octubre, según vemos en el calendario perpetuo, porque en ese primer momento, en esos primeros años, no le han prestado mucha atención Claro. a ese detalle. El primer domingo de octubre de 1969 ha salido al aire en LB11 Radio del Norte. Claro. En la calle Libertad. Sí, sí, sí. Arriba del Lo que hoy sería el Diario Liberal, claro. Sí, 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 sí. Ha salido al aire por primera vez la audición quichua. Así, claro, venía todo tan, ¿cómo diría? Tan apurado por salir al aire, que no habían pensado en un nombre y le han llamado Audición Quichua. Audición Quichua. Después el grupo humano formado por don Sixto Palavecino, Felipe Corpos, don Vicente Salto, don Julio Domingo Ayunta, Domingo Bravo, Domingo Bravo, Raúl Salvatierra, Chaicuna. Esos. Así dicen que no, fulano, esos. Claro, por decir que hay más. Sí. Era un grupo de gente que se reunían para hacer el programa, para hacer los libretos, claro. Porque esa era una condición. Claro. Tenían que tener... Que el programa tenga libretos. Sí. Porque, claro, había una desconfianza de que vaya a salir algo mal. Claro. Era la única emisora de toda la provincia. De toda la provincia, claro. Y gente que no era de radio, ¿no? Ninguno de ellos era locutor. Sí. Felipe Corpo sí tenía experiencia como presentador de espectáculos y cosas así, pero no era un locutor. Bien. Él era el conductor del programa. Entonces la emisora les ha exigido que don Sixto se responsabilice. Eso le ha dicho don Alberto Pérez. Don Alberto Pérez. Colega bandoneonista. Claro. De don Sixto Palavecino, que en esa época se dedicaba al bandoneón. Claro. Le ha dicho, bueno, vea, usted se responsabiliza de que las cosas salgan bien, claro, que no salgan con alguna cosa fuera del lugar, aprovechando que es en otro idioma. Claro. Entonces, queremos libreto. Entonces se reunían ellos para hacer el libreto, cosa que no sabían hacer. Claro. Han tenido que aprender sobre la marcha. Mira. Y no le habían puesto nombre. Después, cuando ya empiezan ya más tranquilos, ya estaba marchando el programa, entonces ya han buscado un nombre y le han puesto Alero Quichua Santiagueño. Mira. Y a partir de ahí no pararon nunca más. No han parado. Y al principio eran ciclos de 2 meses sí, 2 meses no, después han ido acomodando. Por eso sacamos las cuentas. No hay mucho escrito, porque claro, uno empieza a hacer algo hoy, no se va a poner a escribir. Registrar cuál fecha, para que dentro de 10 años recuerdes, porque uno está haciendo hoy. Y alguna vez, don Sisto, me supo comentar que habían elegido el nombre Alero Quichua Santiagueño porque el alero no tiene puerta, no tiene nada, o sea, es una adhesión del rancho hacia adelante. Pero un techo exactamente, y con la ilusión de que ahí vayan toda la gente que quiera participar, porque ellos querían sumar más gente hacia el Quichua, esa era la meta. Y bueno, gracias a Dios han sumado. Eso sí. El techo tiene un límite. Claro. Ese límite es el quichua y es la tradición santiagueña. Claro. Hay otras manifestaciones de otras provincias, por ejemplo, y otras manifestaciones musicales que también gustan a la gente, especialmente en Santiago del Estero, pero eso ya viene a ser patio. Claro. Sí. Claro. Patio, vereda, calle. Ya no es a la sombra del alero. Ya no es a la sombra. Me acuerdo que cuando, Chango todavía llegamos al alero y él siempre decía, aquí chacarera, gato, y eso es lo que tenemos que cantar. Vidala. Todo. Tenía que ser en quichua. Claro. Preferentemente. Y tenemos una anécdota con Ramón porque Chango, habíamos armado un grupito nosotros que nos llamamos los troperos, no sé, con otro amigo.
y habíamos preparado, estaba de moda la serrillana, porque cantaban mucho los chalchaleros, los altamiranos, y nosotros queríamos cantar la serrillana. Y cuando me he ido al alero me dice don Sixto, no, esto no. No tendrán otra cosita, con mucha delicadeza. Con mucha delicadeza. Una chacarerita mejor. Mirá. Y bueno, Mirá, de la banda Santiago. De la banda Santiago, claro. Y bueno, está bien, pero bien. eran... Había que llevar una línea del programa, claro. Exactamente. Está bien eso. Una recomendación de don Sixto era así. Cuando nos visite gente de otra provincia, no solo tenemos que permitirles cantar lo suyo, sino pedirles que canten lo de su tierra. Claro. Nosotros los santiagueños, lo de Santiago. Dejemos lo de otras provincias para los de cada provincia. Maravilloso. Eso es. En busca de la autenticidad y la regionalización. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Chaina Cana, así es. Y bueno, nosotros lo tratamos, digamos, mucha gente que está en el alero, es como una misión esto, de llevar la chacarera, de sostener ese principio que ellos han tenido. Claro, así que bueno, en eso estamos, nunca entramos en el negocio, porque esto no es un negocio, esto es cultura, esto es otra cosa. Esto es así. Así es. Les pido, bueno, ustedes son gente de radio, así que entienden lo que son los auspiciantes.